Continúa, a pesar que otros esperen que abandones. No dejes que se oxide el hierro que hay en ti. María Teresa de Calcuta. Hola jóvenes, hola alumnas, alumnos, sean bienvenidos a esta su sexta clase. En esta ocasión vamos a trabajar lo siguiente. Seguimos con corte 1, geometría analítica. El día de ahora vamos a trabajar un nuevo tema, un nuevo capítulo, una nueva situación. Lo que vamos a hacer es adentrarnos al manejo de la recta en el plano cartesiano. ¿Por qué el manejo de la recta? Porque ya vimos nosotros, a grosso modo, de manera general, lo que es el manejo del plano cartesiano. En esta clase vamos a ver el ángulo de inclinación y lo que es la pendiente de una recta. Vamos a ver la pendiente cuando se dan dos puntos de la recta. Tal vez ustedes ya tengan un panorama general acerca del manejo de la recta. En cursos anteriores, en la secundaria, posiblemente vieron con un poco de cuidado estos temas. Ojalá que se acuerden acerca del manejo que vamos a hacer en esta clase. ¿Cómo vamos a adentrarnos a esta clase? Nos vamos a ir a un video en esta misma clase, en este mismo video, donde les voy a presentar el ángulo de inclinación. Posteriormente, vamos a irnos también a verificar cómo se trazan las rectas en el plano a partir de la pendiente. Y para el otro punto, el de pendiente dados dos puntos de la recta, les doy la liga a dos videos de dos profesores que manejan el mismo tema para que ustedes comiencen a adentrarse a la fórmula, vean el manejo de lo que sería la pendiente cuando se dan dos puntos de la recta. Lo que hemos visto hasta ahorita es lo siguiente. Dentro de las clases anteriores, la primera parte fue el encuadre del curso. De seguro a estas alturas no les cuesta a ustedes nada de trabajo saber cuál ha sido la dinámica y cuál va a seguir siendo la dinámica del curso. Para esto les dejé la tarea número 1, por supuesto que esta tarea ya venció. Enseguida nos adentramos al manejo del plano cartesiano. Dentro del plano cartesiano, si se acuerdan, en un principio les dejé una tarea relacionada con localizar puntos en el plano cartesiano. ¿Se acuerdan de la figura que se formó del gato? Sí, la mayoría la hizo bien, no hubo ningún problema. Posteriormente nos adentramos a distancia entre dos puntos. Cuando vimos distancia entre dos puntos, en primer lugar vimos la fórmula y posteriormente vimos aplicaciones. Dentro de estas etapas se dejaron las tareas 2 y 3, que también ya vencieron. Después vimos el punto medio de un segmento. Todavía esas tareas quedan vigentes. También las aplicaciones es la tarea número 4, la que queda vigente y se vence el día de ahora. Tengan mucho cuidado. Nos adentramos también al punto que divide un segmento en una razón. Tengan cuidado con esta fórmula, con el manejo algebraico. Localicen los puntos en el plano cartesiano para que se den cuenta cómo al momento de que se localizan todos los puntos deben de corresponder a la prolongación de una recta o el punto debe de estar dentro de la recta. Tengan cuidado con este tema que regularmente se presta un poco de confusión por el hecho del manejo de las fórmulas. Espero que no tengan dificultades y bueno, se deja la tarea número 5 que va a vencer posteriormente. Vámonos entonces al manejo del tema. Les voy a presentar lo que sería el ángulo de inclinación. Primero, necesitamos comprender qué es el ángulo de inclinación. En principio les menciono que ese ángulo de inclinación se representa con este símbolo. ¿Lo identifican este símbolo? ¿Sí saben a qué hace referencia? Es obvio que es una letra, pero no es de nuestro alfabeto. Es la letra griega teta en forma minúscula. El ángulo de inclinación lo vamos a comprender como el ángulo formado entre el eje X, es decir, el eje de las abscisas, y la recta asociada. Si tenemos nosotros alguna recta o cualquier recta, vamos a considerar el ángulo de inclinación. En principio vamos a ubicarnos con que esa recta está cortando el origen del plano, para tener una mejor comprensión acerca del ángulo de inclinación. Entonces, ese sería el ángulo de inclinación que se forma entre la recta
y el eje de las abscisas, es decir, el eje X. Pero observen que hay diferentes maneras de asociar ese ángulo, por eso debemos de ponernos de acuerdo a qué vamos a hacer referencia. Vamos a considerar primero de que si el ángulo es positivo es porque va a abrir en el sentido contrario a las manecillas del reloj. Ese va a ser un ángulo positivo. Ese sería el ejemplo del ángulo positivo, va a abrir en el sentido contrario a las manecillas del reloj. Si vamos a considerar un ángulo negativo es aquel que va a abrir a favor de las manecillas del reloj. A favor de las manecillas del reloj quiere decir que a partir del eje de las abscisas va a abrir y sería de esta manera. Entonces ya tendríamos la consideración de ángulo positivo y de ángulo negativo. Algunas personas o en algunos textos se van a encontrar con que este ángulo negativo lo abren de esta manera. Está abriendo también a favor de las manecillas del reloj. Entonces, ¿qué ángulo negativo vamos a considerar? Observen que en realidad el ángulo es el mismo porque fíjense que este ángulo es exactamente igual a este. ¿Se acuerdan por qué? ¿Se acuerdan por qué estos dos ángulos son iguales? En su curso de matemáticas anterior se dieron cuenta de la comparación entre ángulos y de seguro recuerdan que esos ángulos son iguales porque son opuestos por el vértice. Eso significa que de esos dos solamente vamos a tomar en consideración alguno y nosotros vamos a considerar este ángulo. Vamos a considerar entonces que el ángulo positivo es aquel que va a abrir en el sentido contrario a las manecillas del reloj y el ángulo negativo es el que va a abrir a favor de las manecillas del reloj. Ángulo positivo y ángulo negativo, primera etapa. Avancemos a la segunda. Ejemplos de ángulos. Ejemplos de cómo se debe de trazar la recta en el plano cartesiano cuando nos dan el ángulo de inclinación. Observen esto, si el ángulo de inclinación es 68 grados y nos pidieran trazar la recta en el plano cartesiano, pues en primer lugar verificamos que ese ángulo es positivo, va a abrir en el sentido contrario a las manecillas del reloj. Y observen que directamente podríamos nosotros ubicar el instrumento para medir ángulos, ubicar el transportador. Les voy a sugerir que se consigan un transportador pequeño para que puedan medir el ángulo. Generalmente y últimamente venden transportadores muy pequeños en cualquier papelería para que tengan la referencia de cómo medir el ángulo. Entonces ya tenemos el ángulo. Observen que para medir el ángulo pues nos han enseñado que el centro del transportador debe de coincidir con el vértice, en este caso el centro va a coincidir con el origen del plano cartesiano. Y medimos 68 grados, está abriendo en el sentido contrario de las manecillas del reloj, entonces va a abrir de esta manera y ubicamos el valor de 68. Observen que aquí está el 50, 60, 70, es obvio que el punto debe de estar antes del 70 y aquí está, es el valor de 68 grados. Ya tenemos el punto, con ese punto y con el punto del origen del plano, ya podríamos nosotros trazar la recta. Entonces, tenemos nuestra regla, nuestra escuadra, ya tenemos esos dos puntos, vuelvo a repetirles, un punto es el que nos dio el transportador y otro es el origen del plano cartesiano y ya podemos trazar la recta. Así de fácil es trazar el ángulo de inclinación. Este sería de 68 grados. Sin ningún problema, sin ninguna dificultad. Les presento el ejemplo número 2. Si el ángulo de inclinación fuera de 46 grados y luego fíjense que está el 14 y un señalamiento con él, ¿se acuerdan que estos son los minutos? 46 grados 14 minutos. ¿Cómo sería representar este ángulo de inclinación para asociarlo a la recta? Lo que sería importante es que este ángulo lo vamos a trasladar a grados decimales porque está en grados sexagesimales. Les muestro dos alternativas, uno con la calculadora científica y otro con una aplicación en el celular. Vamos con la primera, la calculadora científica. Para hacer uso de la calculadora y pasar este ángulo que está en grados sexagesimales a grados decimales, lo haríamos de la siguiente forma. En primer lugar, anotamos el número 46 en la calculadora, va a aparecer en la pantalla. Posteriormente nos ubicamos en una tecla importante que está colocada en esta parte, independientemente de la calculadora que tengan, ahí va a estar ubicada la tecla. Es una tecla de esta manera, observen que es un cero pequeño que son los grados,
una coma que son los minutos y 2 comas que son los segundos. La presionan y entonces en la pantalla va a aparecer 46 grados. Posteriormente presionan el 14, enseguida la tecla de grados, minutos y segundos, y aparece en la pantalla 14 grados y parece también 14, también el símbolo de grados, no se preocupen. Posteriormente presionan el signo igual. Cuando lo hagan, ahora en la pantalla va a aparecer 46 grados, 14 minutos, 0 segundos, pero observen que ya el número está ubicado en la parte donde está el cálculo que se deberá de presentar. Va la transformación, presiona nuevamente la tecla de grados, minutos y segundos y ahora sí, el ángulo es de 46.2 grados. Aparece así el número, pero nosotros lo vamos a ubicar que en realidad son 46.2 grados. Ya está el ángulo. Se transformó de grados hexagesimales a grados decimales. Si lo quieren ustedes hacer con una aplicación, les muestro la manera de hacerlo. Esta es la aplicación. Les voy a mostrar cómo se realizaría. Se presiona el número 46 y miren esta tecla de grados, minutos y segundos en donde les decía que iba a estar ubicada. Posteriormente el 14 y nuevamente la tecla de grados, minutos y segundos. Y en esta calculadora se presiona el signo igual y miren cómo directamente aparece 46.2333. Solamente traemos el primer número después del punto y es 46.2. Fíjense en este otro ejemplo. 75, la tecla de grados, minutos y segundos. 26, la tecla de grados, minutos y segundos. Y posteriormente el 12. Si este es el ángulo que se quisiera transformar, que esté en grados hexagesimales a grados decimales, se hace de la misma manera. En esta calculadora, 3 pasos. En 3 pasos lo pueden hacer. Fíjense en este ejemplo. 141 grados. 7 minutos y enseguida 35 segundos. Esta aplicación es gratuita, la pueden bajar y tenerla en el celular si quieren trabajar esta, o vuelvo a repetirles cualquier otra. Yo esta la bajé del celular. Este ángulo, 177, la tecla de grados, minutos y segundos. 24, la tecla de grados, minutos y segundos. Enseguida 8. Y entonces son 177 grados, 24 minutos, 8 segundos. Presionamos el signo igual y ya se tiene la transformación de manera rápida. Y ya con esto se puede encontrar el ángulo. Fíjense en este ejemplo, un ángulo negativo, menos 9 grados. Tecla de grados, minutos, segundos, 15 minutos. La misma tecla. Y posteriormente 15 segundos. Este ángulo se puede transformar de manera rápida, presionando directamente el signo igual. Ahí tienen cómo se hace la transformación, ya sea con calculadora que tuvieran en casa o con la calculadora que pueden traer desde el celular. Ya que tenemos entonces que el ángulo es 46.2 grados, vamos a trazar la recta. Con este ángulo, lo que hacemos en primer lugar es considerar que el ángulo va a ser positivo, va a abrir en el sentido contrario a las manecillas del reloj. Entonces colocamos nuestro transportador y verificamos el ángulo en 46.2 grados. Ahí lo tenemos. Con este punto y con el origen del plano cartesiano, ya podemos entonces trazar la recta, sacamos nuestra escuadra, ya tenemos 2 puntos, se traza la recta y este es el ángulo 46 grados 14 minutos, es decir, 46.2 grados. Es el ángulo de inclinación, el ejemplo número 2. Les muestro otro ejemplo. Es el ángulo menos 27 grados 20 minutos 14 segundos. Igual, la transformación la pueden hacer rapidísimo con la calculadora o con la aplicación. Por favor, corrobórenlo y verifiquen que el ángulo va a ser menos 27.3 grados. ¿Por qué lo tenemos que pasar a grados decimales? Para ubicarlo mejor y para trazar la recta sin ningún problema. Entonces lo hacemos. O sea, consideramos que el ángulo es un ángulo negativo, va a abrir a favor de las manecillas del reloj. Ya sabemos que también puede ser considerado de esta manera, esta la abertura, pero como ya verificamos que los ángulos en realidad son los mismos, nos ubicamos solamente en esta abertura para no tener complicaciones. Colocamos el transportador, verificamos la abertura de 27, aquí está el 30, entonces va a ser antes del 30, ahí tenemos 27 grados.
Ya tenemos ese punto, ya tenemos el origen del plano cartesiano, pues lo colocamos con respecto de la escuadra y ya tenemos la recta. Ese es el ángulo menos 27.3 grados. Fácil, sin ningún problema. Les muestro otro por último, es el ángulo menos 143 grados, 32 minutos, 36 segundos. Igual lo pueden transformar sin ningún problema y el ángulo va a ser menos 143.5 grados. Acuérdense que estamos trayendo unas cifras después del punto para que podamos ubicar el ángulo con mayor facilidad. Ya sabemos, es un ángulo negativo, va a abrir en el sentido contrario a las manecillas del reloj. Esa consideración ha sido importante. Colocamos el transportador, ubicamos el ángulo menos 143 grados, aquí está el 140, por aquí va a estar el punto donde debemos ubicarlo. Ya tenemos ese punto, ya tenemos el origen del plano, pues entonces ya podemos trazar la recta. Observen que la recta puede ser trazada como nosotros consideremos. Yo la he prolongado de esta manera, pero ustedes la pueden prolongar más amplia o más cortita, como ustedes deseen. Ahí esa consideración de ustedes. Ya tenemos que este va a ser el ángulo de inclinación. Es el ángulo que se forma entre la recta y el eje de las abscisas. Vamos a la otra parte. Ahora vamos, ¿cómo se va a hacer el trazo de la recta a partir de la pendiente? Se los muestro. Primero, consideremos que la pendiente se va a representar con la letra M. M va a ser para representar la pendiente. Y observen que siempre va a ser un número. Eso sí es importante, la pendiente siempre es un número. Positivo, negativo, mucho muy grande, mucho muy pequeño, con número decimal, con número fraccionario, no importa. Siempre va a ser un número. La palabra pendiente proviene del latín y hace referencia a la inclinación. Por eso es importante considerar que la pendiente se va a relacionar con el ángulo de inclinación o si no con el declive. Entonces, para calcular el ángulo de inclinación tenemos que utilizar una fórmula y esa fórmula está involucrando la recíproca de la tangente. La recíproca de la tangente es la función cotangente, es la recíproca. La fórmula es esta. Esta es la simbología asociada para encontrar el ángulo de inclinación a partir de la pendiente. Si podemos encontrar ese ángulo, ya podemos trazar la recta. Como la pendiente es un número, nos la deben de proporcionar para poder encontrar el ángulo de inclinación. Esa es la primera parte importante, esa es la primera consideración que debemos de tener en cuenta. Ya sabemos que este símbolo está asociado con el ángulo de inclinación de la recta y hemos comprendido que puede ser que abra en el sentido contrario a las manecillas del reloj o a favor de las manecillas del reloj. tan a la menos 1 es la recíproca de la función tangente. Generalmente se le llama cotangente, pero en la calculadora está asociada con tan a la menos 1. Algunas personas dicen también que esta se le puede llamar arco tangente y la letra M ya vemos que es el valor de la pendiente. Esa es la fórmula que debemos de considerar para hacer la transformación. ¿Cómo se relaciona el ángulo de inclinación en la pendiente? Les menciono unos ejemplos. Imagínense que la pendiente fuera de 1.46. Si tenemos la pendiente de 1.46 y queremos trazar nosotros la recta, pues necesitamos encontrar primero el ángulo de inclinación y para eso aplicamos la fórmula. Si le aplicamos la fórmula, dice el ángulo de inclinación va a ser igual a la recíproca de la función tangente, tangente a la menos 1 del valor de la pendiente, es decir, tangente a la menos 1 de 1.46. Cuando se realiza, el resultado es 55.5 grados y con este valor ya podríamos nosotros irnos al plano cartesiano y trazar la recta. Otro ejemplo, si la pendiente fuera de 14.32 y quisiera encontrar el ángulo de inclinación para poder trazar la recta, pues es bien sencillo, aplicamos la fórmula. La fórmula dice el ángulo de inclinación es tangente a la menos 1 del valor de la pendiente, es decir, tangente a la menos 1 de 14.32. Cuando se haga en la calculadora, el valor resultante es de 86 grados y con esto ya podemos trazar la recta en el plano cartesiano. Les muestro otro ejemplo. Si la pendiente fuera de menos 3.7, pues hacemos lo mismo.
Aplicamos la fórmula dice el ángulo de inclinación es tangente a la menos 1 del valor de la pendiente, es decir, tangente a la menos 1 de menos 3.7, lo hacemos en la calculadora y el resultado es menos 74.8 grados. Les he mencionado de manera rápida que esto se va a hacer en la calculadora. A lo mejor se acuerdan cómo hacerlo y también es muy rápido. Les voy a decir cómo se hace con la aplicación que hace un ratito les mencioné. Con esta aplicación, ¿cómo sería encontrar ese ángulo? Es muy sencillo y lo vamos a hacer. Lo que hacemos es verificar primero que el ángulo esté en DEG, es decir, que esté en modo de grados decimales. Ya que lo hicimos, presionamos la tecla Shift y posteriormente observen que aquí dice tangente. Presionamos esa tecla, pero en realidad estamos llamando a la función tangente a la menos 1. Y presionamos el valor de la pendiente de 1.46, cerramos el paréntesis, le presionamos el signo igual y nos resulta 55.5. Yo os traje solamente un número después del punto para encontrar el ángulo de inclinación de esa manera. Número 2. Igual presionamos la tecla Shift y posteriormente la función tangente y en la calculadora va a aparecer tangente a la menos 1. Escribimos el valor de la pendiente que para el ejercicio número 2 es 14.32, cerramos paréntesis, presionamos el signo igual y miren 86.0, no puse el 0, solamente el 86. Ejemplo número 3, presionamos Shift y posteriormente tangente y en la pantalla aparece tangente a la menos 1 del valor de la pendiente, es decir, de menos 3.7 en este caso. Cerramos paréntesis, presionamos el signo igual y miren qué fácil se encuentra el ángulo de inclinación. Habiendo encontrado el ángulo de inclinación, ya podemos trazar la recta en el plano cartesiano y en esta clase hemos comprendido lo que es el ángulo de inclinación y cómo la pendiente se va a relacionar con el ángulo de inclinación. El interés principal por ahorita es de que podamos trazar rectas en el plano cartesiano. Así es como sería esta clase. Si se dan cuenta, es una clase no muy complicada, pero también hay que cuidar ciertos detalles. Espero que le hayan comprendido. Reproduzcan el video, pónganlo las veces que sea necesario, apóyense de otro material, no hay ningún problema. Por mi parte sería todo. Así concluimos la clase. Hasta pronto. Nos vemos en la siguiente. Cuídense mucho.